Después de estudiar muy profundamente el texto del culto a San la Muerte, he llegado a la conclusión que es un culto muy interesante, pero no apto dentro del culto a la Santísima Muerte. El culto a San la Muerte es un tipo de culto cristiano, el cual se ha paganizado, pero no deja de ser un culto cristiano a un santo o al Señor de la humildad y la paciencia, cuya imagen se conserva, según creo yo, en la catedral de la isla de la Gran Canaria. Este culto se ha mezclado mucho con el culto a Exu en su forma de Eleguá, principalmente dentro de las diferentes temas religiosos afro-brasileños. Más, el culto a la Santísima es un culto con identidad propia. La Santísima Muerte forma parte del Dios Creador y tiene una misión muy específica. Si no fuera por la Santísima Muerte, no habría creación, así de fácil. Siempre he creído que la Santísima Muerte forma parte del Dios mismo, hasta tal punto que creo que la Santísima Muerte es la parte femenina de Dios, del que recibe todo el poder, siendo ella la dueña y señora del universo. Yo no puedo impedir el culto a San la Muerte entre los devotos a la Santísima Muerte, pero sí aconsejaros que ella es infinitamente superior a San la Muerte. Mas si alguien desea rendirle culto, puede hacerlo, pero eso sí, yo lo haría en un altar o lugar diferente, teniendo siempre muy claro que San la Muerte es un Elegua, un Exu, un abrecaminos. En ustedes dejo la elección. Pero también debo decir que no deja ser un culto muy interesante, que posiblemente esconde otro mucho más antiguo, y que si fuera un culto a la Santísima Muerte incluso. Para conocer la historia de San la Muerte, nos tenemos que introducir a fondo en los comienzos de la cultura guaraní. Para el indio no existía un solo Tupa, dios de la moderación y la sabiduría, llamado Ñanderu Guazú. Para su imaginación, el panteón estaba formado por una gran cantidad de dioses, porás, dueños, señores de la naturaleza, vinculados al mundo vegetal, animal y climáticos. De allí que sentían un gran respeto por la naturaleza y de todo lo que en ella le brindaba. Numerosos dioses habitaban en las selvas, en las aguas, en donde se multiplicaban o se hacían sentir con fenómenos naturales como las lluvias, los truenos, como así también las crecidas de los ríos y las tormentas. El dios de la lluvia recibía periódicamente rituales para complacerlo y aplacarlo. Este se llamaba Tupá, Cuerá. Se le pedía compasión para que su cólera no se desencadenara en una tormenta, la cual traía aparejada la crecida de los ríos como resultado de la pérdida de sus viviendas, deterioro de los cultivos, la muerte de las personas, entre otras tantas. Por el otro extremo, en lugares de sequías, era destinatario de las rogativas, pedidos, con danzas rituales para que la bendición del agua, por medio de la lluvia, propiciara los cultivos. El indio tenía su propia forma de personificar a los dioses que lo acompañaban en todo momento, tanto de felicidad como también de adversidad. Ellos hacían sus imágenes tallando la madera que también conocían y manipulaban. Les hablaré un poco de la historia del santoral pagano, la cual esta era la teocracia o forma de adoración del indio guaraní. Cuando fue visitado por los franciscanos, jesuitas y mercedarios que consigo trajeron las incursiones colonizadoras que vinieron de España a partir del siglo XVI. Los principales catequizadores fueron los jesuitas, que desdeñando la soberbia, el atropello y el uso de la fuerza, se unieron a ellos, aprendieron su idioma, comprendieron al guaraní con su esencia. Eso trajo aparejado la mixtura de las dos partes. El evangelizador, para que el nativo comprendiera sobre lo que le estaba hablando, personificaba o asemejaba un Dios todopoderoso,
bueno y lleno de amor, con el Dios de los nativos. Los jesuitas se encargaban la realización de imágenes a los talladores indígenas, copiando de otras imágenes o de estampas. El indio hacía esa imagen con su cuota de personificación, quitándole en algunas veces y en otras, agregándole su forma de ver a un santo o a Dios. Así llegamos al culto de San la Muerte, conociéndose por diferentes nombres como ser Señor de la Muerte, Nuestro Señor de la Buena Muerte, San Justo Nuestro Señor de la Muerte, Santo Esqueleto o simplemente el Santito. Los jesuitas habían formado una excelente organización en toda la región, poniendo misiones en diversos lugares del nordeste argentino y en el sur paraguayo, la punta o eje principal, en donde funcionaba la administración central de las misiones. Se encontraban a la vera del río Uruguay, precisamente en lo que hoy es la ciudad de Yapeyú. Todo sucedía armoniosamente. La amalgama de los jesuitas con los lugareños, los indios guaraníes, era casi perfecta, hasta que llegó una orden del rey Carlos III de España, en la cual decretaba la expulsión de los jesuitas de la Cuenca del Plata. Tal vez por envidia, no lo sé, tal vez por el ansia de poder, o quizá para apropiarse de la maquinación organizada que habían conseguido los misioneros en esas tierras. A partir de aquí, se tejieron varias leyendas. Los indios, al verse desprotegidos sin el direccionar de los jesuitas, al faltarle la guía espiritual, se apropiaron de los templos e iglesias, tomaron las imágenes que ellos mismos habían fabricado y se dispersaron. Algunos volvieron a la selva, otros se quedaron en las cercanías de las misiones. Al irse, cada uno se llevaba la imagen que podía conseguir. Además, los indios que tallaban imágenes sacras las siguieron haciendo. De esa manera adoptaron las imágenes a sus creencias. Aquí comienza una serie de especulaciones que se transmitieron de boca en boca. Es decir, comienza a prevalecer la leyenda sobre la historia. Como leyendas hay varias, las que dan origen al santoral profano correntino. Cada indio que se llevó una imagen tallada por sus manos tuvo una conciencia distinta de su santo, o de su Dios, o de su protector. En el culto a San la Muerte, las leyendas son varias. Aquí solamente te quiero enseñar las que han llegado a mis oídos personalmente, por gente que es del culto directamente de San la Muerte. Estas leyendas pueden ser distintas unas de otras o simplemente ser la continuación en distintos tiempos de una misma historia. Cuenta la leyenda que la tribu de los Huácaras, que tuvo su asentamiento en lo que es hoy Santa Ana de los Huácaras, que cuando se fueron los jesuitas, los indios tomaron las imágenes de la iglesia. En una de ellas había un tríptico en donde estaba representada la tentación de Jesús en el pináculo del templo de Salomón, con los personajes de Jesús, el diablo y la muerte, y la victoria de la muerte a cambio de un traspié de Jesús. Los indios se repartieron el tríptico formado por 3 tablas talladas por ellos, y de esa manera se fueron, y cada uno por su lado le siguió efectuando cultos, pidiéndoles protección y todas las gracias que necesitaban. Esto dio origen a lo que hoy se conoce San Diablo, la tabla con la imagen del diablo, a Jesús, que no sufrió demasiadas transformaciones ya, San la Muerte, también de la tabla con la talla de la muerte. Luego, cuando vuelven los sacerdotes a ejercer los oficios religiosos, estas santificaciones se adaptaron en las capillas cristianas. Otra leyenda data de una antigüedad mayor que la anterior. Cuenta la leyenda que existió una vez un rey que fue famoso por ser justo en administrar justicia. Este rey muere y va al cielo. En presencia de Dios,
le reconoce lo justo que había sido en la tierra cuando administraba justicia, y le pide personalmente que lo ayude en una labor en la cual él iba a ser idóneo para esa tarea. Le encomendó el cuidado de la vida y de la muerte de los seres humanos. Dios lo llevó a un lugar del cielo en donde había un sinfín de velas encendidas. Allí le ofreció un trono. Las había más largas y más cortas. Había velas más grandes y velas más pequeñas. Dios le dijo: ¿acaso ves todas esas velas encendidas? Pues esas velas son la vida de los hombres de la tierra. Tu labor será que cuando una de las velas se termine de consumir, tendrás que bajar e ir a buscar su alma para conducirla ante mi presencia. Mientras las velas estén ardiendo, esas personas están vivas. Una vez que se haya consumido, es cuando se acaba el tiempo para esa persona. Como ves, hay velas más grandes y velas más pequeñas. No todos tienen el mismo tiempo de vida allí en la tierra. Así, por orden divina, se convirtió en el ayudante de Dios para controlar la existencia de los hombres. Sus devotos se encomiendan a él en la vida y para que los proteja en la hora de la muerte. En los esteros del Iberá se cuenta otra leyenda, o, como dije, otra parte de una misma leyenda que forma la historia de San la Muerte. Cuentan los lugareños que en la región, hace aproximadamente unos 150 años, había una prisión en donde estaban albergados los leprosos. A estos, por miedo al contagio, claro, los tenían apartados de los demás reclusos, en una edificación alejada. En el pueblo existía un payé, el cual es un médico brujo. Unos dicen que fue un monje franciscano o un monje jesuita que, cuando Carlos III de España los expulsó de la región, se quedó en el lugar para ayudar a los indígenas. Este payé o médico brujo era conocido por su gran poder de curación, a través de la administración de cuyos brebajes, curaciones de palabra y oraciones, la administración de un agua curativa, su gran amor al prójimo, el cual abarcaba también a los leprosos. Cuando éste se adentraba en sus celdas para ofrecerle agua a los enfermos en la culminación de sus vidas por medio de esta enfermedad. Este monje era poco para toda la comunidad. Sus tareas se debían multiplicar para dar auxilio a todos los que requerían de su ayuda para curar males del cuerpo, como así también males espirituales, o bien sacarle algún daño a una persona que había sido víctima de algún ojeo por otra malintencionada. El payé se hacía su tiempo para correrse hasta la orilla del río o laguna, sentarse bajo algún árbol frondoso, ponerse en cuclillas y meditar mirando correr el agua. Todo seguía igual, con la monotonía de siempre. Ayudaba a las personas del poblado y de los que venían de la selva, llevando el agua para calmar la sed de los enfermos en el leprosario, tomándose el tiempo para descansar su delgado cuerpo a la sombra de un árbol en la orilla del río, hasta que llegaron al lugar nuevamente los sacerdotes cristianos, que volvían a retomar la empresa comenzada por los misioneros. Los sacerdotes, al enterarse de la presencia del payé, confabulan con las autoridades y hacen poner preso a éste y lo encierran en una celda con los leprosos. El payé, sin oponer resistencia, se deja conducir, que lo encierren, pero en protesta hace ayuno y de pie, apoyado en un cayado, el cual es un bastón largo que utilizan los pastores o los viajeros para ayudarse a caminar. De pie, hasta que la muerte le llega en un momento. Nadie se había dado cuenta de su muerte hasta luego de un tiempo prolongado, cuando abren la puerta de su celda y lo encuentran ya muerto, de pie, con su túnica negra, apoyado en el cayado, que tenía forma de L invertida. Sus carnes, consumidas, era solo su esqueleto cubierto por la piel. El apodo de Señor la Muerte puede venir porque Payé se ocupaba de las personas con lepra. Otra versión de la misma leyenda cuenta que el hijo de un cacique, joven y fuerte, estaba protegido por Yasi, la luna,
que le había enseñado a fabricar un amuleto protector. Su madrastra era iniciada en el culto de Añá, el diablo. Envidiosa por la suerte de Payé, por la valentía y el coraje de éste, quería todos los atributos para su hijo. Una noche, mientras dormía, su madrastra le robó el amuleto. Desde ese entonces, Payé, que era invencible, comenzó a debilitarse corriendo peligro de muerte. Entonces Tupá, Dios supremo de los guaraníes, le envía un ave que le revela al joven Payé lo ocurrido y cómo recuperar el amuleto y recuperar su salud y gallardía. Mientras la madrastra enloquecía de envidia. De la misma leyenda, al sufrir deformaciones por la divulgación de boca en boca, de generación en generación, he encontrado que los guaraníes enterraban a sus muertos en posición fetal, porque decían que la vida volvía a reciclarse, y de esta manera la persona se preparaba en la misma posición que tendría en el vientre de la madre para volver a nacer. Esta posición a muchos la comparan con la imagen de San la Muerte en cuclillas o en posición fetal, asimilándose a la forma de Payé cuando iba a orillas del río a meditar o a descansar, además de ver su esmirriado cuerpo, parecido a un esqueleto, con la capa de piel sobre los huesos. Esa imagen con el tiempo se pudo haber deformado por la tradición oral, como se decía, tan flaco que es todo huesos, vestido con una capa negra, parece un esqueleto con túnica. Sin desdeñar otra información, los lugareños le han dicho a los recopiladores de datos y leyendas en Corrientes y sus alrededores que el culto a San la Muerte se produce a partir de la expulsión de los jesuitas de la Cuenca del Plata por orden de Carlos III. Un dato para tener en cuenta es que durante la permanencia de los jesuitas en la región guaraní, estos tenían a una imagen de Cristo sentado con la barbilla apoyada en las manos y los codos apoyados en las rodillas. A este Cristo se le llamaba Señor de la Humildad y la Paciencia, e incluía en el santoral cristiano, venerándose el 15 de agosto su conmemoración. Es de ahí que en algunos lugares se le venera a San la Muerte ese día, sincretizándolo con el Señor de la Humildad y de la Paciencia.